Septiembre de 1975, el parano daba sus últimos pasos y España se preparaba para lo desconocido. El dictador estaba enfermo, las calles se braban con una mezcla de miedo y toncones en algunos rincones del país. 5 hombres no domina, no por nervios, sino porque sabían que estaban contando sus últimas horas. El cárcel separadas 5 jóvenes, Teáboro García Sanz, Sánchez Bravo, Totagui Tejichki, perhaban el amanecer, condenados a muerte por tribunales militares que actuaron sin gancias, tras juicios breves sin pruebas sólidas y con confesiones arrancadas. La comunidad internacional pedía clemencia. Desde Estocolmo hasta Roma, multiplicaban los amentes. Artistas premios Nobel, líderes religiosos. Entonces siguiente tren a la seguición. Que las alequio los régimen, lejos de escuchar, acelero el régimen, lejos de escuchar, acelero el procesio. Lo que ocurrió en el 27 del septiembre de 1975 no fue solo el final del 5 vidas, fue el último acto de fuerza de un poder que, incluso moribundo, Elisio castigará antes que diálogo. Porque estos 5, porque estos han tanta, que Messinger intentaba enviar Franco antes de su final. En mediados de 1975, España vivía un momento crítico. Francisco Franco, que ha gobernado desde 1939, estaba gravemente enfermo. El franquismo entraba en etapa final, pero no sin resistencia. El aparato del Estado seguía funcionando con mano dura y la represión con... Desde los años 60 habían surgido múltiples focos de oposición. El movimiento obrero, los estudiantes universitarios, los partidos clandestinos y los grupos armados como ITA y el FRAP representaban distintas formas de resistencia. Las huelgas se extendían, los panfletos circulaban, y las radios clandestinas vendían la esperanza de un cambio. El régimen racionó con contundencia. Aumentaron los arrestos, las detenciones sin juicio, las torturas y los procesos sumarismos. Cualquier acto de oposición era criminalizado y se activaron los tribunales militares para juzgar a civiles bajo acusaciones de terrorismo. Durante el verano de 1975 se produjeron atentados contra miembros de las fuerzas de gobierno, pero eso decidió que en el momento de aplicar un castigo simplar. Se instruyeron ordinarias no políticas. En septiembre se hicieron públicas las sentencias, 5 condenas a muerte. El pesar las protestas internacionales, el régimen ratificó las ejecuciones. Fue una decisión política, más que regiones, en plena agonía del franquismo, se buscaba mostrar que el así se llegó al 27 de septiembre, el día que quedaría grabado como uno de los capítulos más oscuros del final del régimen. José Humberto Baena Alonso nació en Vigo, Galicia, 1950. Estudiante universitario de Filosofía y Letras. Desde muy joven mostró inquietudes sociales y políticas. Se unió al Frente Revolucionario, Antifascista y Patriótico, FARC, un grupo clandestino que buscaba acabar. En agosto de 1975, Baena fue detenido por la policía en Madrid. Se le acusaba del asesinato de un miembro de la policía armada. Sin embargo, durante el juicio no se presentó un claro crimen. La defensa alegó que haya sido torturado durante más de 10 días. El juicio fue un consejo de guerra, se celebró a puerta cerrada, con defensores militares, sin tiempo para preparar argumentos. La sentencia ya estaba decidida. El día 19 de septiembre fue condenado a muerte, junto con otros 2 militantes del FRAP, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo. Mañana escribió Obana carta a sus padres poco antes de morir. Estoy seno. Me matan injustamente. Muro con la cabeza alta. Sé que el futuro me recordará. A las 6 de la mañana del 27 de septiembre, José Humberto Baena fue fusilado. Un joyo de Manzanar, tenía 25 años. Secciona. Junto a la de sus compañeros y de los 2 militantes de ETA, llenaron una ola de repulsa. Su figura representa a toda una generación que se prefiera una dictadura en su etapa final. No fue un héroe médico, fue un hombre real, con sueños, con miedo, con esperanza, y con una voz que el franquismo intentó apagar
pero no logró silenciar. A las 6 o'clock de la mañana del 27 de septiembre de 1975, 5 hombres fueron sacadas de sus celdas, cada uno en un lugar, diciendo de los hombres de Franco, y una de sus últimas decisiones antes del colapso final del régimen haya decidido ejecutar a 5 activistas políticos. En Madrid, en el campo de tiro de Hoyo de Manzanares, fueron ejecutados José Humberto Bayana, Ramón García Sanz y José Luis Sánchez Bravo. Los 3 militantes del FRAP fueron legados al par de uno por uno. El pelotón de fusilamiento estaba compuesto por policías armados y soldados que, en algunos casos, fueron presionados para cumplir con el acto. Algunos testigos relataron que dispararon con los hoyos cerrados. En Burgos, Angelo Tague, miembro de ETA político-militar, que fue fusilado de forma similar. En Barcelona, Jean Paredes Mano de Gexiqui fue ejecutado a Calquil al Corle. Su ejecución fue especialmente simbólica, se le negó el fusilamiento para marcar una diferencia. Las ejecuciones fueron casi simultáneas en la más absoluta discreción. Las familias no fueron informadas hasta después, no hubo tiempo para despedidas. A los abogados se les negó el proceso final. Los cuerpos fueron reprimidos o prohibidos. Y se movía el mundo entero en recación, desde Roma hasta París, pasando por Estocolmo, Berlín y Ámsterdam se organizaron manifestaciones espontáneas. Las embajadas españolas fueron atacadas o rodeadas por miles de personas. En Italia, el gobierno del perolpemente l'italiencia, el reexpreso sus producciones. En el Vaticano, el Papa Pablo de Visión, toda la decisión. En España, la prensa no podía informar libremente, las noticias salieron con titulares neutros, siguiendo la inercia oficial. La televisión mencionó los hechos, pero en las casas, en las calles, en las universidades, y el impacto fue inmediato. Muchos lo interpretaron. Las cartas que escribieron los condenados fueron leídas en secreto por sus familias. En ellas se decían con dignidad. Afirmaban su inocencia, reivindicaban la justicia. Algunas de esas cartas, con el tiempo se hicieron obligados y se convirtieron en impar. El paso de los días, el régimen trató de justificar su acción, alegaron que era una medida necesaria contra el terrorismo, que si ella haya actuado dentro de la legalidad, pero las vocos críticas dentro y fuera. 2 meses después, el 20 de noviembre de 1975, Francisco Franco murió. No fermo, más sentencia de muerte. Estas fueron las últimas. Y su impacto en hoy se de sentir. Las prisiones no lograron frenar el deseo de cambio. Al contrario, la transición española, con todas sus luces y sombras, nació bajo la sombra de esos signos de hierro oxidado, pero la historia de la democracia en España comenzó a escribirse para la gente con la sangre de los que no tuvieron juicio justo, pero sí con visión. Durante años, los edecles de las ejecuciones de las de Eusebio estudiaron una gruesa capa de silencio oficial. El régimen de Franco no solo de las Jesús a 5 hombres antian construyó el acto para aún más Jave construyó un realto para judicial lo que los gorpa al guarayes Jualme Claravali, extremara Pérez. En muchos casos, los abogados defensores Peñol tuvieron que usar sus cliones y las pruebas presentadas eran vagas, inconsistentes o directamente forzadas poco del sogo. Uno de los elementos más oscuros fue el uso de confesiones extra a 2 golpes, amenazas de los años 90 comenzaron a desclasificar documentos que revelaban cómo se organizó toda la operación. Se descubrieron órdenes internas para acelerar las sentencias, presiones a jueces militares e incluso a la aplicación anticipada de los pelotones de ejecución antes de los juicios. Testimonios de antiguos miembros de las fuerzas de Cuguto Gueto que participaron en el proceso confirmaron que muchos fueron obligados a intervenir. Algunos confesaron haber disparado al para no matar. Otros vivieron con remordimiento durante décadas hasta que pudieron contar lo que sucedió. También conoció el papel activo de la palabra de propaganda. La prensa del movimiento
difundió titulares que calificaban a los condenados como asesinos o enemigos de España. Ningún medio nacional pudo cuestionar públicamente las sentencias. Las cartas de despedida de los ejecutados fueron retiradas. Incluso las familias fueron sometidas a vigilia tras las ejecuciones. El gentes infiltrados acuden a los cementerios, a los domicilios y a las misas en memoria de los fusilados. El miedo no terminó con los disparos, se extendió durante años. Todo esto demuestra que lo ocurrido aquel 27 de septiembre no fue un acto aislado, sino una estrategia de control aislado. Una forma de marcar la despedida de con el dictadura que, una en su fase final, quería imponer la ejecución de las García Sanz, Sánchez Bravo, Otaegui y Texiquino solo fueron el último crimen político del franquismo, también fueron un detonante, en lugar de frenar la oposición relegada solo la conciencia social. Generaron una oleada de rechazo internal que, hay el vegetal. En los primeros años de la transición, sin embargo, sus nombres quedaron en la sombra. El llamado Pacto del Olvido promovía mirar hacia adelante sin revisar los crímenes del pasado. Las familias de los ejecutados no recibieron reconocimiento ni reparación. Algunos vivirán. No fue hasta la llegada de los 2000, con la presión del momento memorialista, que por ahí sus historias comenzaron a recuperar espacio público. Documentales, libros, homenajes y plagas comenzaron a devolverles el lugar. En 2007, la Ley de Memoria Histórica reconoció la ilegitimidad de los tribunales franquistas, pero no sus sentencias. El día de hoy, jurídicamente, los 5 siguen siendo culpables ante el Estado español. Pero a muchos, eso representa una alerta abierta. Y con de universidades su intercia la empieza a formar parte del temayo, en actos institucionales se pronuncian sus nombres, y en algunas ciudades se han renombrado calles o instalado monolitos en su recuerdo. El mayor legado de cuales 5 no es solo haber sido víctimas del franquismo. Es haber dejado una señal indeleble de lo que ocurre cuando el poder se impone sobre la justicia. Su historia es un aviso, una memoria viva que exige que las inyecciones no detuvieron el cambio, lo empujaron, en lugar de infundir miedo, sembraron memoria, no calaron voces, las multiplicaron, y con el paso del tiempo aquellas balas y acogarrot no consumieron el capítulo, solo lo abrieron ante una generación que ya no quiso calar. Recordar a Vallena, a Texiqui, a Cotegui, a García Sánchez Bravo no es un acto partidista, es un acto de justicia, de dignidad, de humanidad. El panel puede construir democracia sobre el olvido, porque cuenas murieron por hablar, merced ser escuchados. ¿Y tú? ¿Qué has llegado hasta aquí? ¿Quién es el poder de mantener su historia viva? Suscribente compartió un ayunete a este valle por las verdades que España intentó enterrar. En el próximo episodio, exploramos otra padilla óscula, la masacre de Paracuelos del Jarama, un capítulo que nos obliga a mirar también el otro lado del espejo, porque toda historia tiene múltiples voces y solo escuchando las cueñas podremos antingora cuenes